El libro del hechicero. Cuando conocí a Miguel, pensé que me había encontrado con un príncipe azul y que, como dicen los cuentos de hadas, viviríamos felices por siempre. Pero no fue así. Al principio era un hombre maravilloso, cariñoso y atento, pero con el tiempo comenzó a cambiar. Se manifestaba como un hombre posesivo y violento. Me propinaba soberanas golpizas sin ningún tipo de misericordia, sobre todo cuando bebía, y eso ocurría bastante, más aún en los últimos tiempos. Un día ya no pude más. La paliza que me había proporcionado la noche anterior dejó como resultado una herida en mi rostro. Esperé a que se fuera al trabajo, tomé algunas cosas y las puse dentro de unos maletines. Fui hasta la caja donde yo sabía que guardaba el dinero, agarré una parte y me dispuse a desaparecer junto con mi hija. No estaba dispuesta a seguir permitiendo que descargara en mí toda su frustración, y me marcharía a un lugar donde jamás pudiera encontrarme. No sabía exactamente hacia dónde encaminaría mis pasos. Mis padres vivían en un pueblo muy distante, pero no quería comprometerlos. Mi esposo era muy violento y sabía que cuando se diera cuenta de que me había marchado, el primer lugar a donde iría a buscarme sería allí. Llegué hasta la parada del bus. Esperaría a que llegara el primero y me montaría sin importar para dónde fuera. No podía darme el lujo de esperar y arriesgarme a que alguien me viera y le avisara a mi esposo de mi huida. Y así decidiría mi futuro, al azar. Un rato más tarde Lucy y yo íbamos en aquel bus destino a un pueblo llamado Valle Hermoso. Este pueblo estaba bastante lejos de aquel lugar a donde fui a vivir cuando me casé con Miguel. Fueron muchas horas de agotador viaje. Era casi de noche cuando nos bajamos de aquel bus y, para colmo, amenazaba con comenzar a llover y no tenía ni idea de dónde pasaríamos la noche. Con los bultos sobre los hombros y mi hija tomada de la mano comencé a caminar, esperando encontrar un lugar adecuado donde acampar y esperar la llegada del otro día. De seguro, con la llegada del sol, todo sería más fácil. No puedo decirles cuánto fue, pero sí que caminamos mucho. Lucy ya se quejaba de que le dolían los pies y la noche tormentosa se hacía cada vez más oscura. Entonces me encontré con aquella casa que, a simple vista, se veía que llevaba mucho tiempo desocupada. Era extremadamente alta, tenía techo de tejas rojizas y un aspecto desolador. Por un momento dudé si seguía mi camino o me aventuraba a pasar la noche allí junto a mi pequeña hija. Pero no tenía demasiadas opciones porque comenzó a llover y no podía arriesgarme a pescar un resfriado. «Vamos a entrar, Lucy», dije, empujando la verja que sonó como si en mucho tiempo nadie la hubiera abierto. Echamos a correr porque las primeras lloviznas nos estaban mojando. Entramos hasta el portal que era de tipo chalet y, con la protección de aquel techo, comenzamos a recorrer todas las puertas de la casa con la esperanza de encontrar alguna que nos permitiera entrar. Empujé la de la sala y luego otra más que estaba un poco después, pero sin resultados visibles. Debían estar oxidadas de tanto tiempo que hacía que nadie venía por allí. Un poco después, casi al final del chalet, me encontré con otra puerta que estaba semiabierta y por ahí entramos. Era como si alguien nos estuviera esperando, o al menos esa fue la impresión que me dio, y por eso la había dejado así para que pudiéramos entrar. Saqué de adentro de mi bolso una linterna que traía guardada y preparada para una emergencia. Al alumbrar el lugar por donde entré pude cerciorarme de que estábamos en la cocina. Había calderos empolvados y hasta un fogón. Todo estaba muy sucio y destartalado, pero estaba lloviendo mucho afuera y no quedaba otro remedio que acondicionar aquella cocina para pasar la noche allí. Saqué unas sábanas e hice un movimiento con las manos para intentar que el polvo del suelo se corriera del lugar. Luego, con la luz de la linterna, las estiré sobre aquel suelo lleno de polvo. Con otra improvisé una almohada y nos dispusimos a descansar y a esperar a que llegara el otro día. No sabía qué hora era cuando aquello sucedió. Lucy se encontraba a mi lado, dormida y acurrucada con la cobija,
mientras yo pensaba en la gravedad de mi situación actual. Estaba sola, con una hija pequeña y sin un lugar para vivir. Aunque estaba bastante lejos, tenía mucho miedo de que Miguel pudiera encontrarme. Si eso pasaba, de seguro me mataría. Me preguntaba si los propietarios de aquella casa estarían dispuestos a permitirnos quedarnos allí, al menos por un tiempo. Pensaba que como aquello estaba en total abandono, tal vez lograra convencerlos aunque tuviera que pagar algo de renta. Pero ¿por qué la habían dejado destruirse de aquella manera? De seguro había una razón de peso, solo que yo en ese momento no la sabía. Entonces, comencé a sentir aquel ruido y me puse en estado de alerta. Se sentía como unos pasos que venían en dirección a donde nosotras estábamos. Pero no eran pasos comunes, se sentían fuertes y estruendosos. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, esperando unos segundos para saber si alguien más se había aventurado a escampar la lluvia en aquel lugar. Pero un silencio profundo fue la respuesta. Prácticamente no pude dormir esa noche, pese al cansancio que tenía. La preocupación me agobiaba y el no saber qué me deparaba el futuro hacía que no pudiera conciliar el sueño a plenitud. Por fin amaneció. Cuando los rayos del sol alumbraron aquella casa donde mi hija y yo pasamos la noche, pude comprobar en las condiciones reales en que estaba. No tenía peligro de derrumbe, no era eso. Pero sí estaba bastante deteriorada y muy sucia. Aquella casa parecía pertenecer a una familia adinerada por el tipo de muebles que tenía. Aunque dichos muebles eran de confección antigua, estaban muy bien conservados y cubiertos por sábanas blancas. En la pared había un cuadro enorme también cubierto con un paño. De alto debía tener más de 1 metro y de ancho poco más de medio. Cuando le quité el paño, pude ver la majestuosa figura de un hombre muy elegante, vestido con traje negro. Era una pintura que reflejaba a algún antepasado, al parecer, de los dueños de la casa. Tapé la pintura otra vez y continué mi recorrido por la planta baja, donde encontré un cuarto que debía ser el de servicio, un baño y una biblioteca, además de la cocina donde habíamos pasado la noche. No subí a la planta alta, porque deduje que estaría en igual condición y por el momento con la baja tenía para que pudiéramos estar Lucy y yo. En el pueblo conseguí los utensilios de limpieza necesarios para poner aquel lugar habitable. La tubería del agua estaba en muy malas condiciones, pero en algunos lugares se podía acceder a ella. Y por muy difícil que pareciera, también contaba con electricidad. La inmensa mayoría de las luces estaban fundidas, pero siempre algunas funcionaban. Como pude, acondicioné aquella cocina con equipos que conseguí en el pueblo. No era como mudarme para una casa acondicionada, pero al menos podíamos sobrevivir allí un tiempo, hasta que viera la forma de irme a un lugar más acogedor. De momento, solo debía preocuparme porque Miguel no lograra encontrarnos. Y ese era el lugar ideal para eso. Era de tarde ya. Había dejado a Lucy en el cuarto que había acondicionado para nosotras, jugando con su tablet. Me encontraba preparando algo para la hora de la comida cuando comencé a sentir aquella opresión en el pecho y aquella angustia. Eran sentimientos que hasta ese momento no había experimentado, al menos en aquel lugar. Comencé a ponerme nerviosa y a sentir que debía buscar a Lucy para verla, porque sentía que un peligro inminente la acechaba. Fui hasta el cuarto donde la había dejado hacía un momento, pero no la encontré. Mi niña no estaba ahí y yo no tenía ni idea de dónde podía estar. Salí del cuarto y comencé a llamarla. Lucy, ¿dónde estás? La llamaba, pero no me contestaba. La busqué en la biblioteca, en la sala y hasta regresé al cuarto. Pensaba que tal vez se estuviera ocultando debajo de la cama o dentro del ropero, para jugar conmigo a las escondidas. Pero tampoco estaba allí. Prácticamente peiné toda la planta baja hasta el último rincón y no había ni rastro de ella.
Ya comenzaba a desesperarme cuando pensé en que tal vez la curiosidad infantil la hubiera tentado a subir a la planta alta y corrí escaleras arriba. Mientras caminaba por el corredor la llamaba para ver si estaba dentro de alguna de las habitaciones. Pero allí solo encontré destrucción, abandono y mugre. De Lucy no había ni rastro. Al final del corredor, me encontré con una escalera estrecha que llevaba al ático. No tenía la intención de llegar hasta allí, pero algo dentro de mí me decía que subiera, que mi hija estaba allí. Y estaba en lo cierto, allí me la encontré. Parada delante de la pequeña mesa que tenía aquel libro abierto encima. Al entrar a la habitación me llevé una sorpresa. Aquel ático no parecía ser parte de la misma casa destartalada y sucia. Todo estaba limpio y ordenado allí. Comencé a pensar que no solo yo estaba morando aquella vivienda en abandono. De seguro los pasos que escuché la noche anterior pertenecían a la persona que estaba ocupando el ático. Había unos cuadros escalofriantes en la pared, de esos que te ponen la piel de gallina por lo que representan. 2 sillas, si mal no recuerdo, y aquella mesa en el centro. ¿Por qué subiste aquí, niña? No te dije que te mantuvieras en el cuarto jugando con tu tablet. La regañé muy fuerte. Pero ella estaba tan concentrada mirando aquel libro que ni siquiera notaba que yo estaba parada a su lado, mucho menos que la estaba regañando. Te estoy hablando. Deja ya ese maldito libro. Le grité mientras la tomaba del brazo. Solo entonces me miró y me contó que el señor del sombrero extraño, que dice ser el dueño de aquella casa, la había llevado hasta allí. También le dijo que si ella quería, le prestaba su libro para que lo leyera. ¿Puedo llevarlo al cuarto, mamá, por favor? Tú sabes cómo a mí me gusta leer. Preguntó Lucy. ¿Estás demente? ¿Cómo inventas una mentira de esa? Yo estaba desesperada sin saber qué pensar. ¿Y si realmente había otra persona en aquel lugar, porque solo mi hija lo había visto? Además, ¿cuáles eran las intenciones de aquel hombre en acercarse a Lucy a escondidas? Muchas eran las preguntas que me pasaron por la mente en solo un momento. No tenía respuestas para ellas, pero sí tenía claro que quedarnos en aquella casa nos podía traer más penas que glorias. «Nos vamos», le dije, tirándole del brazo y prácticamente arrastrándola hacia donde se encontraba la escalera. Lucy lloraba suplicándome que la soltara, que le dolía el brazo, pero yo estaba fuera de mí y no podía detenerme. De solo pensar en quedarme un minuto más dentro de aquel misterioso ático me aterraba. Lucy se marchó al cuarto y continuó llorando allí. Yo también lloré oculta en la cocina. Pues era la primera vez que maltrataba a mi hija de esa manera tan violenta. Ese momento me regresó de una manera involuntaria a los episodios de violencia doméstica de los que fuera víctima a manos de mi esposo y padre de mi única hija. También estaba la historia del supuesto hombre que llevó a la niña hasta aquel ático, sabe Dios con qué intención. Buena no debía ser, cuando no se dejaba ver de nadie, solo de Lucy. Después de recoger la cocina y fregar los trastos, me fui al cuarto. Lucy estaba acostada, arropada con su cobija rosada y abrazada con su osito de peluche. Llegué y me acosté a su lado a observarla. Amaba tanto a mi hija, que el solo hecho de pensar en perderla me hacía estremecer. «Mami, léeme un cuento para dormir», me dijo volteando su carita rosada hacia donde yo estaba acostada. «Lucy, tú sabes que tu libro de historia se quedó en casa», expresé mientras acomodaba uno de sus cabellos que coqueaba con la frente blanca de la niña. «¿Y por qué no me dejaste traer el que está en el ático, si el señor del sombrero raro me dijo que podía tomarlo cuando quisiera?», preguntó Lucy. «Vas a volver con lo mismo, Lucy, no existe ningún hombre con esas características en este lugar. Solo estamos nosotras, así que deja ya de mentir o vas a obligarme a castigarte», le dije, ya cambiando el rostro, pero ella insistía en que sí, que era verdad lo que decía. No quise seguir con aquel tema de conversación,
porque sabía que me pondría nerviosa otra vez y terminaría por gritarle de nuevo. Y yo no quería volver a sentir aquel pánico que sentí esa tarde, cuando encontré a mi hija en el ático de la casa abandonada donde estaba obligada a vivir. En eso por fin se durmió. Yo a su lado me acurruqué mientras suplicaba al cielo que me dieran una señal de lo que estaba sucediendo. En un rato más comencé a sentir los mismos pasos de la noche anterior. Solo que esta vez vi el reflejo de sus pies a través de la endija que estaba entre la parte de debajo de la puerta y el piso. Pensé en levantarme y abrir la puerta para ver quién estaba detrás. Podían ser los dueños que supieron que su casa había sido invadida y estaban allí para reclamar. Pero luego pensé que si fueran los dueños no se ocultarían detrás de una puerta. Solo empujarían, entrarían y ya está. Entonces, ¿quién podía estar allí? Otro invasor necesitado de un lugar donde pasar la noche. O alguien aún más peligroso como, por ejemplo, un ladrón. La verdad no sabía y no quería saber. Fuera lo que fuera, estuvo un buen rato parado allí. Yo me hacía la dormida, pero mantenía uno de mis ojos entreabiertos, en vela, para poder reaccionar a tiempo si las cosas llegaran a complicarse. No sabría decirles con exactitud a qué hora se fue de detrás de la puerta. Solo puedo garantizarles que fue bien tarde. Yo, con la alerta, terminé por perder completamente el sueño y me costó mucho conciliarlo. Debía descansar o terminaría por enfermar. Eran muchos los días en que no dormía o dormía poco y ya mi organismo se lo comenzaba a sentir. Sin saber cuándo me dormí profundamente. A la mañana siguiente desperté y mi sangre se congeló con lo que encontré dentro del cuarto. Aquel libro con la carátula oscura con dibujos escalofriantes estaba sobre la mesita al lado de la cama. Miré a Lucy y aún dormía. Era poco probable que ella hubiera salido de la habitación cuando yo estaba dormida, porque dejé la puerta muy bien cerrada. Además de que aquel libro tan grande era demasiado pesado como para que ella pudiera bajarlo sola del ático. Pero entonces, ¿cómo vino a llegar allí? ¿Quién lo puso sobre la mesita y cómo entró sin que yo lo sintiera? Aparte de que tenía mucho miedo, también comenzaba a sentir curiosidad por saber qué decía aquel libro tan especial. Con mucho cuidado lo tomé en mis manos y lo llevé hasta la cocina. No quería que Lucy lo viera dentro del cuarto. Mi intención era revisarlo más tarde para disipar todas las dudas. Pero el miedo fue más fuerte y terminé por ocultarlo dentro de la despensa, lejos del alcance de las tiernas manos de mi pequeña hija Lucy. La niña llegó un poco después hasta donde yo estaba, con sus pies descalzos y su cabello revuelto. Fui con ella hasta el cuarto, la peiné y la mandé a asearse mientras yo le preparaba el desayuno. Y así fue, luego de desayunar, regresó a la cama para jugar videojuegos en su tablet hasta la hora de almorzar. Mientras pelaba las verduras que pondría a cocer para el almuerzo, meditaba en cómo las cosas se me habían ido de las manos. Ahora estaba huyendo, escondida en un lugar que no conocía y para colmo cometiendo un delito de invasión de propiedad privada. Además, había arrastrado a mi hija a correr aquella aventura junto conmigo. Ella, que solo era una niña pequeña, se encontraba privada de asistir a clases como una niña normal. Debía volver y enfrentarme a Miguel, y sobre todo, al espantoso miedo que él provocaba en mí. No importa si para ello, tenía que solicitar ayuda de la policía o del Ejército Nacional. Entré al cuarto y comencé a recoger todas nuestras pertenencias y las puse dentro de los 2 maletines. Le dije a Lucy que planeaba regresar a casa al otro día y ella se puso muy feliz. Regresé a la cocina y continué con los quehaceres. Pensaba en aquel libro que ocultaba en la despensa y en los misterios que lo envolvían. Abrí la despensa decidida a tomarlo y ver qué tenía dentro, pero la mano de mi hija me tocó y me congelé. Mami, ya tengo hambre, ¿le falta mucho al almuerzo? Ya casi está, falta poco. ¿Por qué no te sientas y esperas? Le dije mientras cerraba de una manera muy apresurada la puerta de la despensa.
Lucy se sentó, puso su tablet sobre la mesa y continuó jugando con su juego de princesas. Cuando estuvo listo el almuerzo serví los platos y juntas almorzamos. Luego, la niña salió al patio a jugar y yo me disponía a fregar los trastos del almuerzo. Pero la curiosidad era demasiado fuerte y no quería seguir esperando para ver qué tenía escrito aquel libro. Verifiqué que Lucy estuviera entretenida para que no fuera a entrar y a sorprenderme. Lo saqué de la despensa y lo puse sobre la mesa. Su figura era imponente y con solo mirar su impactante carátula, mi corazón comenzaba a acelerarse. Pero no pensaba detenerme, no esta vez. Pues estaba decidida a llegar hasta el final, aunque desconocía cuál era ese final. Pasé la carátula y llegué hasta la primera hoja que tenía un dibujo de un ser de inframundo con rasgos de vampiro, y con enormes colmillos y ojos rojizos. Y aquella frase que consiguió hacerme valorar la idea de si era sensato seguir adelante, o me detenía y me largaba en ese preciso momento de allí. Pero me fui con la primera opción. Aquel maldito libro tenía el poder misterioso de hipnotizar a todo aquel mortal que se atrevía a abrirlo y yo no era la excepción. Poderes del inframundo. Así decía el espeluznante título de aquel libro. Entonces pensé en que pudiera haber pertenecido a algún hechicero o algo así y quise ver qué tenía adentro. Ese fue mi gran error. Porque una vez que crucé la primera hoja ya no pude dar marcha atrás y mucho menos detenerme, porque estaba como poseída. Mis labios comenzaron a leer sin que yo pudiera impedírselo. No me obedecían, yo intentaba parar de hacerlo y ellos continuaban pronunciando aquellos conjuros. De todas partes salían espíritus que volaban por todas las partes de la casa. Aquel libro era como la caja de Pandora. Una puerta para liberar espectros que se encontraban prisioneros dentro de las hojas de él y ahora estaban regados dentro de las paredes de aquella mansión embrujada y amenazando con invadir el pueblo. Lucy entró corriendo y se espantó al verme. Según me dijo después, tenía los ojos de color rojo brillante, mis manos en forma de arco levantadas arriba. Y mi boca invocaba en una lengua a figuras demoníacas que salían y se expandían por cada rincón de la casa. Reaccioné cuando sentí los gritos de espanto de mi hija al mirarme fijamente. Agarré aquel maldito libro sin medir consecuencias y lo lancé a la hoguera de la chimenea. Al principio, las almas del inframundo y las figuras demoníacas arremetieron contra mí y mi hija, que habíamos retrocedido asustadas y nos encontrábamos arrinconadas contra la pared. Pero, a medida que las hojas se iban quemando, ellos pegaban unos gritos horrorosos de dolor y se iban desvaneciendo en el aire. Al parecer, todo había terminado, ya no quedaba ninguno allí, solo nosotras. Pero aún así, consideraba que lo mejor sería agarrar mis pertenencias e irme a la casa de mis padres. Si Miguel se aparecía, llamaría a la policía y listo. Serían como las 3 de la tarde cuando comencé a caminar en dirección al lugar a donde esperaría al bus. Por primera vez desde que puse mis pies en aquel lugar, noté las miradas de los moradores del pueblo cuando se daban cruce con nosotras. Pensé en preguntarles si querían decirme algo, pero al final no me atrevía a hacerlo y ellos terminaban por seguir su camino. Solo un señor de cierta edad con aspecto de campesino me detuvo para preguntarme si yo era la mujer que pretendió vivir en aquella casa maldita. Le dije que sí, pero que ya me marchaba para nunca más regresar. El libro maldito. Soy coleccionista de libros extraños. Mi trabajo consiste en ir de biblioteca en biblioteca hasta hallar ese libro que es totalmente diferente a otros. Cuando era estudiante de antropología, empecé a comprar ediciones extrañas en mercados de viejo. Pues en esos tiempos, mediados de los 90s, no existía este mercado de ahora, donde se pueden comprar libros en línea, por ejemplo, desde el otro lado del mundo desde un computador. De cualquier manera, uno de mis placeres consiste en viajar, conocer nuevas culturas y personas. Hace poco estuve en España, en uno de los mercados de libros de viejo.
Entre pilas y pilas de libros, hallé uno muy interesante. Era una traducción del tuco de un libro de ocultismo, donde había desde conjuros contra el mal de ojo hasta recetas para ahuyentar hombres lobos y vampiros. En principio pensé que era falso, pero, cotejando en archivos, me di cuenta de que era real. Pues había sido impreso en el siglo XV y estaba en perfecto estado. Así que le pregunté al librero cuánto valía, pero el hombre me miró con desconfianza por encima de los lentes. Es un libro caro, demasiado, diría yo. No sé si está dispuesto a pagarlo. Sin ofenderlo, por supuesto, respondió. Usted solo dígame el precio, ya sabré yo si lo compro o no, contesté. Pues bien, vale 1.500 euros, ni un centavo más ni uno menos, respondió. Así que hice mis cuentas. Podía hacer un avance en mi tarjeta de crédito para comprarlo. Era una inversión grande, pero lo quería tener para mí. Le pregunté al librero si aceptaba tarjetas de crédito. Así que volvió a mirarme por encima de los aros de los lentes con sus ojos azules intensos. Traté de adivinar sus pensamientos, pues de seguro estaba pensando que yo era un farsante, un estafador o algo parecido. Pues me lo decían sus ojos llenos de desconfianza. Usted me dirá si acepta la transferencia por tarjeta o quiere el dinero en efectivo, es decir, si usted desconfía de mí, le dije. Verá, en casi 10 años que está este libro aquí, ha ido y venido misteriosamente. Siempre vuelve a mis manos. Quiero deshacerme de ese libro de una buena vez por todas. Así que si tiene 900 euros en efectivo, ahora mismo, es suyo. Venga, me respondió el librero. Tenía que hacer, forzosamente, un avance en mi tarjeta de crédito. Un coleccionista es alguien que tiene que estar dispuesto a comer pan con sardinas durante un mes seguido, si quiere tener lo que quiere. Así que saqué el dinero que tenía, eran cerca de 1.000 euros en efectivo. Y le ofrecí 600 euros. Los ojos del librero se detuvieron en el fajo de billetes y luego los fijó en mí. Se llevó el dedo índice a los labios, como haciendo un silencio consigo mismo para pensarlo bien. Sacó un lápiz, anotó un par de cosas en un pequeño cuaderno de terciopelo rojo, en que llevaba con letra roja al costado izquierdo, unas cuentas de una columna y en negro, otras. Extendió la mano, se llevó el dedo índice a la punta de la lengua, contando los billetes. Nos dimos la mano. Y preguntó si quería que se lo envolviera, por lo que le dije que no había problema. Pues el material en que está hecho ese libro es muy delicado, acotó el librero. Le doy el envoltorio sin costo alguno, no se agobie. Mientras lo envolvía, miré otros libros, pero ya mis fondos estaban totalmente agotados. Cuando terminó, me entregó el paquete junto con un pequeño bote, indicándome que era para limpiar la cubierta. Me llevé al hotel el libro, para poder verlo con mayor detenimiento. Lo observé con una lupa, buscando rasgos de su autenticidad. Pues era un ejemplar muy interesante, con una tinta que parecía tener un color cobrizo. De todos los libros que había comprado, era el único que costaba su peso en dinero, cada centavo, pensé. Mi dominio del turco y otras lenguas no es la mejor. Es un conocimiento rudimentario. Y aprovechando que estaba en Europa, podría conseguir un traductor del turco. Por lo que empecé a buscar expertos traductores del turco en España. Y un tal Ahmed me contactó. Le expliqué de qué se trataba y estuvo de acuerdo en reunirnos al día siguiente. Me encontré con Ahmed, quien era turco. Este es un libro donde hay una gran cantidad de fórmulas mágicas para conjurar. Aquí aparece un conjuro que se debe hacer tomando sangre de una doncella virgen, mezclada con ajos, agua bendita y un puñado de sal bendita. Esa mezcla se debe poner sobre la piel, de ese modo, se evita que el vampiro se acerque a nosotros. Revisó el libro con detalle durante varias horas, y me dijo,
Este libro está hecho con piel de doncella virgen y con sangre de infieles paganos, contra los que combatió el gran príncipe. No es clara la letra, se ha borrado. Por alguna razón, es lo que dice aquí. También que los espíritus de esos infieles lo habitan, por lo que quien no crea en lo que se dice aquí o se burle o de alguna manera quiera destruir este libro, pagará también con su propia sangre. Así que sostuve el libro, según la recomendación del experto, con unos guantes quirúrgicos para evitar dañarlo con los ácidos y otras sustancias que podrían contaminarlo, me recomendó. Me despedí de Ahmed y le entregué el dinero de sus honorarios. Concertamos la cita para 2 días después. Cuando salió, me quedé mirando de nuevo los trazos y el color de la tinta. Comparé con imágenes de sangre coagulada. Y decidí hacer una prueba para ver si era cierto. Tomé una aguja y me pinché el dedo. Tracé cualquier cosa sobre un papel en blanco. Esperé a que se secara y lo cotejé con las letras del libro. Aunque, por el paso de los años, era obvio que había perdido intensidad el color de la tinta, se podía ver que era muy similar, es decir, que parecía ser la misma sustancia con la que yo había acabado de escribir y la del libro, que tenía más de 4 siglos de antigüedad. Por lo que al día siguiente llamé a Ahmed para contarle mi hallazgo. Sin embargo, no respondía. Así que seguí insistiendo hasta que alguien contestó. Pregunté por Ahmed. Me dijeron que había sufrido un extraño accidente. Pues lo llevaron al hospital, pero lamentablemente había muerto. ¿Cómo? No podía ser. Salí del hotel con el libro y me dirigí a la librería para preguntarle al librero de qué se trataba aquel botecito que me dio con el libro. Cuando llegué al lugar, me atendió una joven. Le dije que había comprado ese libro casi una semana atrás. Pero la chica se extrañó y me preguntó quién me vendió aquel ejemplar. Por lo que le describí al librero y algo cambió en su semblante. Ese que usted escribe es mi padre y murió hace ya unos años. Yo siempre estoy aquí en este local, atendiendo desde que él murió, dijo la joven, que no sabía de qué se trataba aquel bote. Ella lo llevó a su nariz, parece que es crema humectante para la piel. Era bastante raro que me hubiera dado aquel bote, a no ser que ese libro, tal como me lo dijo el librero o su fantasma, estuviera hecho en su cubierta de piel humana. Enseguida, como respondiendo a un instinto, dejé caer el libro al suelo. Lo recogí con asco y lo puse en un bote de basura. Y me retiré de allí a toda prisa. Pues no quería pensar que la muerte de Ahmed estuviera relacionada con aquel ejemplar. Pensé en volver a recogerlo e intentar venderlo en internet. Pero la sensación de repulsión era muy grande. Luego de pensarlo por un momento, decidí recogerlo, pero ya no se hallaba en el bote de basura. Revisé en la maleta, allí no había nada. Supuse que alguien lo había tomado, así que respiré con tranquilidad. Me dirigí al hotel para reponerme de lo que vi ese día. Pues me resultaba increíble que un fantasma me hubiera vendido aquel libro y que el traductor que contraté para descifrar lo que ahí decía, hubiera muerto de manera extraña y repentina. Al llegar a mi cuarto en el hotel, mi sorpresa se convirtió en horror. El libro estaba sobre el escritorio, ese mismo donde unos días antes me senté con Ahmed a revisar el libro. Tomé la decisión de poner el libro en venta, por lo que le tomé fotos y las subí a una página de venta de libros extraños. Nadie parecía mostrar interés. Ese libro es el famoso libro de conjuros turco del dragón, que se dice, está maldito. No lo recibiría, aunque me lo regalaran, escribió alguien al pie de la foto. Pasaron unos días. Tenía que irme de España de regreso, así que llevé el libro a varias librerías de viejo y en todas me decían que era una baratija y no tenía ningún valor. Incluso ni regalado lo querían. Estaba nevando, por lo que me acerqué a un sitio desolado. Estaba un hombre intentando calentarse con una pequeña fogata. Le dije que le regalaba ese libro, que, si quería,
Podía usarlo para hacer fuego y calentarse. El hombre lo miró con curiosidad. Al principio pensé que no lo aceptaría, pero luego lo aceptó y me agradeció. Fui a tomar un café para luego dirigirme a mi hotel, ya que viajaría al día siguiente de vuelta a mi país. Pero de pronto, empecé a ver cómo un corrillo se juntaba al pie del puente donde le entregué a aquel hombre de la calle el libro. Por lo que tuve curiosidad por saber qué había pasado. Así que pagué el café y crucé la calle. La gente gritaba, estaba aterrada, no sabía qué era lo que pasaba y el tumulto crecía. Y de pronto, un hombre se giró. Le pregunté qué era lo que había sucedido, por qué tanto alboroto. Es horrible, dijo. ¿Pero qué pasó?, pregunté. Un oficial de policía me dijo que no me acercara, porque era escena policial, y al preguntarle qué sucedió y por qué toda la gente parecía enloquecida de repente. El hombre, indigente que estaba ahí, al parecer intentó encender fuego con ese libro y las llamas terminaron por abrazarlo, se incineró, dijo el policía. El libro, ese libro que compré por unos cientos de euros, estaba intacto, como esperando que yo lo recogiera para llevármelo de vuelta a mi país, a mi casa. Salí del hotel y pasé la noche en el aeropuerto, y después huí de ese lugar, en el primer vuelo que salió. No quiero imaginarme qué me hubiera pasado si me hubiese quedado ese libro. No deseo que nadie lo tome, ya que solo ocasiona tragedias. La verdad, sigo con miedo, ya que temo por mi integridad. Desearía nunca haber comprado ese libro, que me quitó las ganas de seguir con lo que me apasionaba. El amuleto maldito. Los fines de semana, los comerciantes y vendedores de objetos salen a la calle principal de Bogotá. La carrera séptima es una de las vías más importantes de la capital de Colombia. Es posible encontrar cualquier tipo de cosa rara, desde ropa, libros, cuadros, electrodomésticos, discos antiguos, artesanías, etc. Soy amante de las cosas antiguas. Pues todo objeto que tenga más de 30 años, para mí, es como un imán que me atrae. Me aficioné a ser coleccionista desde la universidad. Acudía a comprar libros en mercados de viejo y librerías, por lo que, con el paso del tiempo, mi pasión creció hasta convertirse en una verdadera adicción. Lo digo sin temores, creo que hay peores vicios que comprar cosas raras. Uno de mis amigos me preguntó cuáles eran las cosas más extrañas que he comprado. Tengo un jarrón de la dinastía Ming, que me costó un ojo de la cara, una mano de un pie grande que compré en Canadá, relojes de Leontina en París, libros con índice de otros libros prohibidos por la Inquisición española en las calles de Madrid y Barcelona. Litografías de pintores desconocidos del siglo XVI en Alemania. Zapatos de madera y espadas samuráis en Japón. Una mañana de domingo me encontraba caminando por la carrera séptima de Bogotá cuando encontré un objeto que me pareció fascinante desde que lo vi. Por lo que me agaché y lo tomé. Me pareció imposible que nadie, hasta ahora, se hubiera fijado en él. ¿Cuánto vale esto?, pregunté al vendedor, haciendo de cuenta que en verdad no me interesaba. Como es usual, los comerciantes suelen subir el precio cuando el cliente muestra interés. Le voy a ser honesto, es un precio alto, señor, me dijo. Tampoco tengo muchas ganas de salir de él, pero sí me da lo que pido, pues es suyo. Mis conocimientos de objetos antiguos o de arqueología no son extensos, ni amplios. No soy un erudito, nunca he pretendido serlo. Simplemente soy un coleccionista, recojo lo que me interesa y lo voy poniendo en un sitio especial en mi casa. Me gusta ofrecer esta exposición improvisada y curada por este servidor, para que conozcan el mundo que les fue vedado a muchos de conocer. Déjese de rodeos y dígame cuánto vale, fui directo con el vendedor. Pues verá, dijo tocándose el pelo y fingiendo confusión, este es un objeto muy antiguo.
Creo que data de mediados del siglo XIX, cuando los arqueólogos alemanes y austriacos iban a Oriente Medio y traían piezas enterradas durante siglos en la arena. Se agachó, abrió un libro y me lo mostró. Había allí un objeto similar a este. Lo hallaron en Irak, en lo que fue una de las ciudades milenarias, de Mesopotamia o algo así. Supongo que usted ha leído la Biblia, parece un hombre culto, me aduló el vendedor. Así que, por esa razón y solo por esa, porque usted me ha caído bien y parece gente educada, le voy a hacer un descuento especial, le dejaré este objeto invaluable en un precio razonable para que se lo lleve. Tenía el aspecto de una gárgola medieval. Una cara de reptil, alas de murciélago, patas de cabra, cola de serpiente y una cresta de gallo. Parecía ser una deidad milenaria de una tribu del desierto, esas contra las que combatían los primeros hijos de los profetas de Israel. Todo era una suposición. De cualquier manera, pensé en contactar a un amigo que es profesor de arqueología e historia antigua en una universidad europea, para que me dijera el valor real. Muy bien, déjese de rodeos y dígame cuánto vale, dije. Deme 100, respondió el vendedor. ¿100,000 pesos? Pregunté sorprendido. El vendedor se burló descaradamente, me dijo que no con el dedo, que yo estaba loco si pensaba que iba a regalarle eso. Estoy hablando de dólares, replicó. Me di cuenta que estaba ante un especulador. Así que le dije que no sabía cuánto era ese dinero, él dijo que tampoco, que era analfabeta. Entonces tomé mi teléfono e hice la conversión. Le indiqué el valor. Le dije que le daría el 60% y si quería el resto en otros objetos en canje. Se alisó el bigote, me miró con unos ojos inquisitivos que parecían atravesarme con su intensidad. Abrí mi mochila, saqué varios objetos raros y le dije que escogiera uno solo. El resto se lo daría en dinero efectivo. Por lo que se mostró interesado. Trato hecho, dijo extendiendo la mano. Saqué el dinero. Tomó el objeto que consideró podía ofrecer en gambito para su transacción comercial. Contó los billetes y sonrió satisfecho. Así dan ganas de hacer negocios, pues gente como usted es la que necesito. Me despedí, pero cuando ya me estaba alejando del lugar, un hombre de aspecto frágil, un anciano, que caminaba apoyándose en un bastón, me dijo, tenga usted cuidado con eso que lleva. Debería llevar agua bendita de la catedral, pues no le recomiendo que cargue eso con usted y mucho menos que lo ponga en su casa. Aquel hombre me suscitó cierta inquietud, por lo que me acerqué a hablar con él. El vendedor se encolerizó, advirtiéndole que se fuera de allí, que no quería problemas y que dejara tranquilos a sus clientes. El anciano me dijo que había sido sacerdote. Se dedicaba a dar clases a los seminaristas y a estudiantes de filosofía. Pero desde que empezó a envejecer, los dolores en el cuerpo no le dejaban prácticamente hacer nada, solo ir a misa cada domingo y dar pequeños paseos cerca de su casa. Esos son objetos de mucho poder, apuntó. Debe ser muy prudente y sabio con ellos. Sin reparar mucho en las palabras de aquel hombre, continué con mi camino, entusiasmado por haber conseguido lo que quería, considerando que era un precio bastante módico. Pasé por la iglesia. Pude sentir que algo ardía en el interior de mi chaqueta. Por lo que metí la mano, el amuleto que había comprado estaba caliente, alcanzó a quemar mi mano. Y por instinto, entré a la iglesia, humedecí mis dedos con la pila bautismal. Al llegar a mi casa, me quité la ropa, entré a la ducha. Mientras tomaba ese baño reparador, escuché un ruido y cerré la ducha. Pregunté quién era, quién estaba allí, pero solo estaba el silencio. Volví a abrir la llave, pero de nuevo aquel ruido hizo que cerrara el flujo de agua. Puse mucha atención y escuché algo que rasguñaba, como un perro o un gato. Creí que era producto del cansancio acumulado. Me senté en el diván que tengo para relajarme, serví un trago y puse un poco de música clásica.
pues esa es mi terapia para mantenerme saludable a mis 50 y tantos años. Me puse a contemplar el amuleto con detalle. Como un coleccionista que cree tener por fin el objeto anhelado, con el que ha soñado durante toda su vida. Un sueño hecho realidad. Confronté el objeto en arcilla con otros similares en colecciones públicas y privadas de todo el mundo. Decía que era una réplica de un demonio, un amuleto usado por las tribus del norte de África para la buena suerte, las cosechas y la fertilidad. Era similar a un demonio que habían descubierto en Siria a principios del siglo XX. Por lo que decidí ponerlo en la vitrina junto con el resto. El sueño me vencía, y fui a dormir. Esa noche, pude sentir ruidos, gruñidos y el característico ruido de animal arañando las superficies, por lo que bajé y encendí la luz. Todo estaba en su lugar, pero al revisar la vitrina donde tengo las colecciones, pude ver lo que parecían ser garras de un animal de un tamaño pequeño, quizás como un gato no muy grande. De cualquier manera, apagué la luz y me dirigí a mi cuarto. Cerca de las 3 de la madrugada, el ruido volvió a despertarme. Entonces bajé de nuevo. Para mi gran sorpresa, el amuleto que había comprado no estaba allí. Pensé que habían entrado los ladrones, así que tomé mi revólver y lo cargué. Y resuelto a enfrentar a quienes hubieran osado interrumpir en mi casa, dije con entereza: ¿Quién está allí? Pero no hubo respuesta. Las tinieblas densas no permitían caminar sin tropezar. Estaba en el zaguán que daba al estudio, pero temí por mi vida, así que preferí esperar. Entonces, volvió a escucharse que rasgaban la madera, con algo agudo y cortante. No eran las uñas de un animal, eran las garras de una bestia del tamaño de un oso. Por lo que tragué saliva. No iba a permitir que las fantasías y los cuentos que me dijo el anciano ex sacerdote me sugestionaran al punto de no dejarme descansar en mi propia casa. No sé quién demonios eres, pero lárgate de mi casa, dije. Tampoco es un favor, sino que es una orden, en caso contrario, tendré que descargarte mi arma. Es mi última advertencia. Fue cuando mi sangre se heló al escuchar un gruñido y una carcajada salida de las entrañas de la misma tierra. Ante mis ojos, en la oscuridad densa, cruzó algo que no puedo decir qué era exactamente. Pues tenía el tamaño de una rata, se movía rápido entre las sombras. Entonces tomé la decisión que creía era la más sensata, disparé. Lo hice varias veces en dirección a aquella cosa. Cuando encienda la luz, pensé, me encontraré con el espectáculo grotesco de un animal, una rata, quizá un gato callejero que se entrometió a buscar comida en mi casa. Muerto, lleno de agujeros de bala, manando sangre que tendría que limpiar hasta el amanecer para luego, en la mañana, tener que lanzar la bolsa con el cadáver de aquella criatura asquerosa a la basura. Siempre he detestado las mascotas, me repugnan. Entonces caminé un par de pasos y la criatura volvió a moverse en dirección al estudio. Juro que tenía el mismo tamaño del amuleto que había comprado en el mercado esa tarde. Pero si dijera eso seguro sería tildado como loco y terminaría en el pabellón psiquiátrico con sendas dosis de calmantes y atado a una silla. Por lo que encendí la luz, abrí la vitrina para verificar que estuviera allí el preciado amuleto, pero para mi sorpresa, el lugar donde lo había puesto estaba vacío. No había nada allí, sentí que ascendía por mi estómago una sustancia helada. Aún a la fecha sigo teniendo y escuchando cosas paranormales en mi casa, pero no quiero dejar ese amuleto pues siento que es especial y único. Espero que no pase a más allá, porque no pienso dejarlo como dije. ¿O ustedes qué hubieran hecho en mi situación? Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey y Andrés Castaño.